Hola, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es 7 de octubre ya, son las 6:30, hoy es martes. Bienvenidos todos ustedes a esta transmisión en vivo. Ya les vamos a dando la gran bienvenida esta semana, nueva semana. Bueno, ayer no transmitimos, pero les damos la más cordial bienvenida. Vamos a empezar a saludar a los que están conectándose a esta transmisión de Somos la 4T Noticias. Como siempre, mi querido amigo José Miranda, muy puntual a la cita. Bienvenido, amigo, bienvenido. Un saludo muy cordial, un abrazo hasta donde estás. También a Guillermo Nieto, te saludamos con mucho gusto. A Martín Espinosa, a Patricio Díaz, bienvenidos todos. Un saludo muy cordial a todos ustedes. A Pascual López, por supuesto, también gracias por estar aquí. A Daniel Aguilar, bienvenido. Buenas tardes también. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este canal. También a Iroz 60. A Jesús Zazueta 242, bienvenido, saludos muy cordiales, buenas tardes. Mario González también, saludos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, mi querido Martí Espinosa, bienvenido. Saludamos ahí a Chato, bienvenido, buenas noches. User 3347 también. Mi querido Tenax, bienvenido aquí a la moderación de esta transmisión en vivo. Saludos. Muy buenas tardes, qué bueno que estás ahí. Por ahí hay una Luna Azul que siempre me visita. Gracias, Luna Azul, amiga. Bienvenida, buenas tardes. Anastasia Alavés también. Prudencio, ya no alcancé a leer el nombre. Jesús Sánchez, bienvenido. Bienvenido y gracias por unirse aquí. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Recuerden, apóyenos ahí dándole tap en la pantalla para esos likes. Y también tenemos por ahí una meta de regalos que espero que la cumplamos. Yo creo que sí. Espero que nos apoyen por ese lado. Y les recuerdo a todos los que son nuevos en este canal, que no lo han hecho, que vayan a nuestro canal hermano de YouTube, Somos la 4T Noticias, para que ahí se suscriban. Suscríbanse por favor en el canal hermano para que tengamos más suscripciones, para que lleguemos a la meta de suscripciones. Gracias por eso. Saludamos e invitamos a El Burro 119, gracias. Javier Las, a Gilberto, les damos la bienvenida, buenas tardes. A Luchis, bienvenidos, buenas tardes, un saludo. Jesús también, a Ñeca también saludos, buenas tardes y qué gusto tenerlos aquí, gracias por unirse. A Jorge D también, a User 2704, un saludo a todos ustedes que están conectando, manténganse aquí porque tenemos información tanto nacional como internacional que ya les voy a mostrar, que ya les voy a presentar más adelante, muy buena, muy interesante. Ángel Díaz, saludo, buenas tardes también. Teo Bueno, saludos, buenas tardes también, un saludo cordial, un abrazo. Luis, también un saludo. Miguel Rocha, un saludo, muy buenas tardes. Amanda Ortiz, gracias a todos ustedes, bienvenidos. A Martí Espinosa, gracias por unirte, mi querido amigo Martí Espinosa, saludos. Eliseo Flores también. Wilson Aurelio, gracias también, bienvenido, buenas tardes. Raúl Aceves, gracias también, bienvenido, buenas tardes, gracias a todos. Crispín Jacinto también, bienvenido, un saludo hasta allá donde nos estés viendo. Ricardo también te saludamos, buenas tardes y gracias por supuesto por estar en esta transmisión. Flash, un saludo a Flash, por supuesto, gracias también, bienvenido. A Mercurio también, y miren, mi querido amigo Tenax se está luciendo, siendo que acaba de recibir una insignia como gran personaje de este chat, de esta moderación, y un miembro importante de este canal, por supuesto. User 8828, bienvenido, gracias también. Gracias a mi querido Tenax, como siempre, gracias por el corazón. Meño, también te saludamos, buenas tardes y gracias por unirte. También a Cristi, un saludo muy cordial. También, ¿quién más está por aquí? Vicky y Celia Castillo, bienvenidas ambas, un saludo muy cordial. José Guadalupe también, gracias porque se están uniendo. A 888888, también saludos, bienvenido o bienvenida, no lo sé. Gracias a todos ustedes por quedarse, por estar en esta transmisión. Quédense porque va a estar muy buena. Alexia también, Carlos Esquivel, te saludamos. Bienvenidos todos, qué bueno que están con nosotros en esta tarde. Estamos a un minuto ya. Gray Ávila también. A Luis Cervantes, gracias también, bienvenido. Ime también, gracias también, bienvenido. Y buenas tardes a todos ustedes. Estamos a menos de un minuto ya para poder empezar a darles los temas
a darles la información de lo que podamos contribuir con esto, que es la difusión de la información de esta cuarta transformación y lo que está ocurriendo también en otros lugares. Gringos, también a Thomas RM. Gracias a todos ustedes y a los que siguen conectándose. Les damos muchas gracias por eso. Y agradecemos mucho a Tenax Vite. Sigan el ejemplo de mi querido amigo Tenax Vite, que ya nos está apoyando con sus likes. Gracias mi querido Tenax, y sigan su ejemplo. Nos ganaría mucho gusto tener más likes de parte de ustedes. Así que gracias. Ricardo Campos, saludos. Gracias y buenas tardes. Modelo PZ y José Guadalupe Espinosa, gracias por sus likes. Bueno, amigos, vamos a empezar porque ya los temas son lo que les voy a comentar a continuación. Primero que nada, vamos a hablar del tema principal que ya les anuncié en el título de este en vivo. Es el castigo. El tema polémico de estos días fue el castigo en el informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino a varios personajes. Varios personajes fueron pues castigados por la presidenta, o bueno, eso parece. Ella no lo dice, ella no lo reconoce, dice que son chismes. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar el tema, vamos a discutirlo, vamos a comentarlo con ustedes, y ustedes ya juzgarán si realmente la presidenta castigó a estos personajes de la cuarta transformación o no. Vamos a ver, ese es uno de los temas que vamos a platicar. Otro tema es de la loca de la Zabaleta, que tuvo una entrevista con el Burro Van Ranking. ¿Qué dijeron este par de lunáticos? Porque pues no se les puede calificar de otra. Encorralados, dice Tenax Vite. Ajá, sí, los pusieron en el corralito, mi querido Tenax. Y sí, bien merecido, tienes toda la razón, bien merecido. ¿Será el sereno? ¿Lo reconocerá o no la presidenta? Pero bueno, nosotros sabemos. En fin, vamos a hablar, les digo, de la loca de la Zabaleta y de el Burro Van Ranking, que fue las tonterías que dijeron. Vamos a analizar un poco esas estupideces y vamos a desmentirlas porque pues sí, vale la pena, vale la pena ponerlos en su lugar. Vamos a hablar también en general del informe de la presidenta en el Zócalo, algunas de las cosas más relevantes que se dijeron ahí durante el discurso de la presidenta en el Zócalo capitalino este domingo pasado. Dice Tenax, ¿quién es Zabaleta? ¿Una cariñosa? Sí, es una mujer un poquito, digamos, una persona un poco tóxica o muy tóxica. Como ser humano es bastante sui generis, bastante corriente, vulgar. Bueno, en fin, vamos a analizarlo después, mi querido Tenax, si ustedes me lo permiten, porque sí vale la pena hablar de esto y pues digamos, desmentirlos por las tonterías que dijeron, más allá de quién sea ella o cuál sea su característica artística, si es que la tiene. Pero vamos a hablar de lo que dijeron, porque eso es lo relevante en el caso de la Zabaleta y del Burro Van Ranking, si me permites. Entonces, aparte de hablar del informe de la presidenta en el Zócalo, mi querido Tenax y mis queridos amigos, vamos a hablar también, y esto es muy importante, porque sí es, yo creo que sí es muy relevante. Hoy no traigo la bufanda, pero bueno, es una solidaridad permanente de nosotros, de la Cuarta Transformación, de todas las izquierdas del mundo, con Palestina. Quiero decir y quiero reconocer y insistir en mi reconocimiento a la independencia de Palestina y pues el odio que nos genera a todo el mundo, todo lo que está ocurriendo con el genocidio que está cometiendo Israel, el odio que nos genera eso, el coraje y la impotencia que nos genera. Y vamos a hablar en ese sentido precisamente de qué pasó con los secuestrados por Israel. ¿Qué pasó con este grupo de la Sumud Flotilla, de la Global Sumud Flotilla, que ya les comentamos la semana pasada, que fueron secuestrados en mar abierto, digamos en aguas internacionales, por el gobierno, por el ejército de Israel? ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, pues ya les voy a comentar qué pasó con estos secuestrados por Israel. Es muy importante este tema, hay mucha información al respecto y vamos a platicar de eso porque queremos pues generar la discusión sobre el tema y queremos expresar nuestra solidaridad con esta gente que está luchando por los derechos humanos en Palestina, que son voluntarios, que arriesgan su vida, que arriesgaron su vida todos ellos, y ya van a ver lo que les voy a contar de cómo padecieron cuando se fueron secuestrados por Israel. Bueno, es otro tema.
También por ahí una mención relacionada con que afortunadamente pues ya va avanzando la minuta de la ley de amparo, ya llegó la minuta de la nueva ley de amparo a la Cámara de Diputados, así que la cosa va corriendo, va avanzando, y esto es algo muy importante que hay que mencionar, solamente para mencionarlo. Vamos a hablar también de una reunión que se dio en las Naciones Unidas. Ya ven que hubo una serie de discursos muy importantes, los presentamos la semana pasada en las Naciones Unidas, pero ya que se dio esta reunión en las Naciones Unidas de países de todo el mundo, pues hubo varios países que aprovecharon la oportunidad para reunirse. Entre ellos estuvieron China, Rusia, Irán y Pakistán. Estos 4 países, China, Rusia, Irán y Pakistán, pues se unieron para ponerle las cosas difíciles al gobierno de Trump, particularmente al gobierno de Estados Unidos, por su posición conjunta en relación a Afganistán. Entonces acompáñenme, porque pues si nos da tiempo vamos a hablar de este tema el día de hoy, lo que tiene que ver con esta reunión emergente que tuvieron estos 4 países, China, Rusia, Irán y Pakistán, en el que hicieron un frente común en contra de los intereses coloniales de Estados Unidos en ese país asiático de Afganistán. ¿Qué fue lo que convinieron? ¿Qué fue lo que se pusieron de acuerdo? Bueno, acompáñenme y les voy a comentar ya más adelante. Así que vamos mis queridos amigos, PM, gracias por unirte, y gracias a Tenax por sus likes, y gracias a todos los que han estado dando like, entre ellos por ahí creo que vi a José Guadalupe Espinosa, gracias, y a todos los demás, gracias por unirse. Pero vamos a seguirles, si ustedes me lo permiten. Omar Tafoya, mi querido Omar Tafoya, y Germán Saulguaya, si no lo han hecho, amigos, y Santos también por ahí, Santos Barbo, si no lo han hecho, vayan al canal de YouTube de nosotros, somos la 4T Noticias, y suscríbanse, lo único que tienen que hacer es ir al canal y suscribirse, y nos ayudarían por ese lado bastante. Así que vamos a empezar con el tema del castigo que platicábamos al principio, que es el tema principal, el castigo que pues le tocó a Dan Augusto López Hernández, a Ricardo Monreal, a Andrea Chávez, pues sí, también a Andrea Chávez, y a Andy López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que fue un castigo? Bueno, vamos a analizar este tema parte por parte y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Bueno, Adán Augusto y los demás que les mencioné, les acabo de mencionar, quedaron muy enojados, quedaron furiosos, realmente. Mi querido Antonio Sotelo, bienvenido, buenas tardes. Quedaron muy enojados porque pues los pusieron en un corralito, los pusieron en segunda fila en el evento del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino. Dice encorralados Luisa María Alcalde. Sí, pues yo no sé si Luisa María Alcalde también, yo creo que sí, mi querido Tenax, porque no la mencionaron en los temas, pero yo creo que estaba ahí junto con ellos, evidentemente, en segunda fila, al igual que Andy y al igual que los demás que mencioné. Evidentemente pues no estuvieron en la primera y los dejaron en el corralito, encorralados, mi querido Tenax. Bueno, ¿quiénes estuvieron entonces, se preguntarán ustedes, en primera fila, desplazando a estos personajes que yo les mencioné a la segunda y al corralito? Bueno, en primera fila estuvieron, dice Tenax, estaba encabronada. Ah, bueno, pues sí, debe haber estado muy molesta mi querida Luisa María Alcalde, la presidenta nacional o la dirigente de Morena. Sí, seguramente lo estaba, pero no han hecho un buen papel, no han hecho un buen papel, hay que decirlo. En primera fila, ¿quiénes estuvieron? Bueno, estuvieron los gobernadores, y hay que decirlo, estuvieron todos los gobernadores, incluidos los de oposición, a los cuales los saludó incluso de beso la presidenta Claudia Sheinbaum. Los de oposición, todos los gobernadores estuvieron ahí, todos, panistas, MC, estaba Samuel García, o sea, todos estaban ahí, y obviamente los de Morena. También estuvieron los nuevos ministros de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, estuvo Hugo Aguilar, estuvo Lenia Batres, todos ellos estuvieron ahí en primera fila, ellos estuvieron en primera fila. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Bueno, yo creo que a ustedes también les llamó la atención, fue que en lugar de Adán Augusto, en lugar de Monreal, que estuvieran ellos en primera fila, en lugar de ellos, pues estuvo Laura Itzel Castillo, ¿sí? La hija del gran líder, el gran ideólogo de la izquierda, el gran maestro Eberto Castillo, luchador social de izquierda en México, una figura histórica.
¿Y quién es Laura Itzel Castillo? Bueno, aparte de ser hija de Berto Castillo, resulta que nada más y nada menos que es quien sustituyó en la presidencia del Senado a Gerardo Fernández Noroña. Entonces, si estuvo Laura Itzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, bueno, pues entonces, ¿por qué no iban a estar Adán Augusto y por qué no iba a estar Ricardo Monreal? Más allá de los demás que acabo de mencionar, de Morena, ¿no? Ellos sí debían de haber estado, teóricamente, ¿no? ¿Por qué Laura Itzel sí y por qué ellos no? Bueno, porque Laura Itzel no ha hecho nada malo, digo, esa es mi opinión, no ha hecho nada, o ustedes saben que haya hecho algo malo Laura Itzel, pues no ha hecho nada malo. Entonces, recordemos, ¿por qué es esto, no? ¿Por qué creen ustedes que la presidenta pues los castigó y los encorraló, como dice Tenax? Bueno, porque el año pasado, pues ellos prefirieron tomar una selfie, pues prefirieron tomarse una foto, en lugar de, pues, saludar a la presidenta en su pasada por el escenario. En lugar de saludarla, de esperar a que ella pasara para saludarla, le dieron la espalda y se tomaron una foto. Y pues claro, la presidenta tiene eso guardado, pero no solo eso, cada uno de ellos tiene razones, hay razones para que la presidenta les haya hecho este castigo. Por ejemplo, Ricardo Monreal, aparte de toda la lista de trácalas que ha hecho, de enjuagues con la oposición, de acuerdos en lo oscuro, de todas las traiciones en el sexenio de López Obrador, de estar, digamos, haciendo pues, golpes dentro del movimiento, pues sigue insistiendo Ricardo Monreal en apoyar a su hermano para ser candidato al gobierno de Zacatecas, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, cuando ya quedó bastante claro la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum a ese respecto, y que expresamente dijo que no debería de haber nepotismo. En el caso de Morena, los demás de oposición pueden hacer lo que se les dé la gana, pero en Morena no debía haber nepotismo en 2027. Y tanto Ricardo Monreal como su hermano insisten, Saúl Monreal, en que él será candidato y Ricardo Monreal en apoyarlo para ser candidato. Aunque hay que decir que ni Morena ni el PT lo quieren, ni Morena ni el PT lo quieren como candidato en Zacatecas. Pero bueno, ya vamos a ver. Eso en el caso de Ricardo Monreal. Esta insistencia en apoyar a su hermano, pues es bastante patética y es razón para estar molesta con él, la presidenta, y para ponerle un alto o ponerle un castigo y que le quede claro. Pues Adán Augusto, ¿qué vamos a decir a Adán Augusto? Y esto de Bermúdez Requena ya realmente lo tiene enterrado políticamente, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, y lo hace muy tóxico. Quien llegue a saludarlo, quien llegue a verlo, pues realmente se intoxica, realmente se contamina. Y yo creo que la presidenta no le hace ningún bien el hecho de ir y saludar a Adán Augusto López Hernández. Él se dará cuenta que es tóxico, y pues realmente no le conviene a la presidenta saludarlo. Mi querido Marco, bienvenido, saludos, gracias por estar aquí nuevamente, te damos la bienvenida. Y eso pues, eso de Adán Augusto justifica precisamente el hecho de no relacionarse para nada con él ni saludarlo. Es más, no solo la presidenta, en su comparecencia, la secretaria de Gobernación, en la comparecencia que hizo en el Senado de la República, no quiso saludarlo. La secretaria de Gobernación llegó a dar a presentar la glosa del informe de la presidenta de gobierno, del primer año de gobierno, y en el saludo a los asistentes y todo, pues no quiso darle beso a Adán Augusto. Así que pues, digo, es bastante lógico que el señor es completamente tóxico y que más vale no acercarse, que se pudra él solo realmente. En el caso de Andy López Beltrán, bueno, pues digo, la verdad es que sí, la verdad lo hicieron pedazos, la oposición lo hizo bastante pedazos, lo afectó mucho en su viaje a Tokio, en donde más allá de los ataques infames de la oposición con sus otros hermanos y otras cosas que no se justifican desde ningún punto de vista, en el caso particular de Andy, sus gastos excesivos en Japón sí fueron un hecho, y lo peor no fue eso, lo peor fueron las justificaciones que él salió a dar.
La carta que sacó Andy López Beltrán para justificar o explicar sus gastos en Tokio, pues no solo no le ayudaron, lo dejaron peor todavía. Y ahorita vamos a ver qué tan peor, vamos a verlo más adelante. Entonces les digo, en el caso de Ricardo Monreal, su hermano Saúl insiste en ser candidato, y para acabarla de molar, digo, en el caso particular de él, les digo, ni el PT ni Morena lo van a apoyar. O sea, definitivamente la candidatura de Zacatecas no la va a tener por Morena, haga lo que haga, ni por el PT, ya lo han dicho ellos. Entonces, a la pregunta de si sería capaz, porque los reporteros se lo dijeron, sería capaz de ser candidato, de aceptar la candidatura de otro partido de oposición, del PRIAN, por ejemplo, él no lo descartó, En la entrevista callejera, él realmente no descartó que pudiera ser candidato de otro partido, en este caso de la oposición. Si eso no entierra no solo a Saúl Monreal, sino a su hermano, que lo sigue apoyando en esa intentona de ser candidato, pues no sé qué puede hacer Ricardo Monreal para enterrar su vida pública, su vida política de una vez por todas. Ya realmente eso sería enterrarla completamente. Ojalá realmente, porque Ricardo Monreal es un lastre, es una rémora, ya no sirve para nada en la cuarta transformación, y yo creo que entre más rápido se lo sacuda la 4T a Ricardo Monreal y a Adán Augusto también, sería deseable que fuera lo más rápido posible. En el caso particular de Andrea Chávez, no voy a decir gran cosa. Yo creo que el problema de Andrea Chávez son dos cosas, ya para pasar un poco más adelante a los temas. Andrea Chávez es una política joven, realmente tiene muchas ganas de salir adelante, ha tenido aciertos realmente, pero ha tenido dos grandes errores. Uno, su campaña en Chihuahua, en donde hizo uso de sus espectaculares en las ambulancias, con su imagen, cuando eso no estaba permitido en un tiempo anterior a que estuviera realmente permitido para la campaña. Después recapacitó y retiró eso, sí, pero pues ya lo hizo tarde. Pero hay otra cosa, o sea, el peso que tiene para Andrea Chávez el haber apoyado a Adán Augusto López Hernández en la campaña interna de Morena como candidatos, los candidatos para ser candidato de Morena a la presidencia, o de la 4T a la presidencia, le afecta mucho a Andrea Chávez el haber sido una de las que más claramente apoyó a Adán Augusto en ese proceso, y que pues no apoyó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esas dos manchitas, dice José Miranda, pues ahí las anda cargando Andrea Chávez. Y es una lástima, porque Andrea Chávez es una muchacha joven que tendría muchísimo futuro políticamente, tiene buen discurso, es la verdad buena en el debate, pero ahí tiene un tache muy importante. Buenas tardes, Lucía Martínez, bienvenida, buenas tardes. Bueno, entonces la pregunta, les digo, en el caso de Monreal es: ¿Ricardo Monreal seguirá apoyando a su hermano, a Saúl, si acepta la candidatura del PRIAN? Ojalá lo haga, para que de una vez por todas Morena diga: fuera, lárgate ya del movimiento. Entonces sería bueno que se defina y ya, para que salga de una vez por todas. Y la presidenta, entonces, amigos, no está sola. Fíjense que la presidenta en este castigo, en este encorralamiento, no está sola. Basta ver la última encuesta de los mexicanos de Encol, que les mencioné la semana pasada, pero ahora relacionada con personajes de la política. No con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino con personajes de la política. Fíjense, por ejemplo, Luisa María Alcalde, pues a pesar de estar en el corralito, como decía Tenax, y del enojo que le dio, pues tiene un 52% de aprobación. Ella no es el problema, todavía en percepción en cuanto a su apoyo popular, Luisa María Alcalde no está mal. Pero, y bueno, Hugo Aguilar estaba en primera fila, a pesar de sus grandes errores que ya mencionamos la semana pasada como ministro presidente de la Corte, todavía tiene un 49% de aprobación. Vamos a ver cómo sigue, porque realmente hizo dos cosas que para mí fueron una verdadera traición. Pero bueno, Lenia Abate está un poco abajo de Hugo Aguilar con 48%, Gerardo Fernández Noroña está empatado en 49%, pero Andrés Manuel López Beltrán está mucho más abajo
Andy tiene 40% de aprobación solamente y un 37% de desaprobación, que considera que es malo o muy malo. Entonces, solamente tiene una aprobación que lo considera bueno o muy bueno de 40%. Ricardo Monreal tiene todavía menos, tiene el 36% de aprobación y un 39% de rechazo. Y Adán Augusto, amigos, agárrense, Adán Augusto López Hernández tiene un 44% de desaprobación y solo un 36% de aprobación. O sea, solamente 36% de los mexicanos apoyan a Ricardo Monreal. Perdón, a Adán Augusto, solamente un 34% lo apoya. 34%, mientras que el 44% lo repudia, no lo acepta y piensa que es muy, muy malo. Y están cerca, Adán y Ricardo Monreal ya están bastante cerca de lo que la gente piensa de Salinas Pliego, que tiene solo un 35%, casi está empatado con ellos de aprobación, mientras que tiene un 48% de rechazo, más grande el del rechazo. Mientras que Lili Téllez tiene también igual un 33% de aprobación solamente y un 52% de desaprobación, ahí sí es bastante alto. Pero en cuanto a aprobación, están muy parecidos, ya para pasar al siguiente tema, están muy parecidos Andy López Beltrán con 40%, Ricardo Monreal con 36% y Adán Augusto López Hernández con 34% de aprobación. Así que pues yo creo que deben de poner sus barbas a remojar porque pues ya están mucho más fuera de la política de la Cuarta Transformación por los errores tan grandes que han cometido. Ahorita la percepción de ellos es muy mala, no mala, muy mala. Bueno, pasamos al siguiente tema antes que se nos vaya el tiempo porque todavía tenemos varios temas. La loca de la Zabaleta, de la mujer esta, que salía mucho con Armando Manzanero cantando, haciéndose la símbolo sexual, que realmente no creo que lo sea. Quizá lo era para Armando Manzanero, con todo respeto, pero pues Armando Manzanero ya era un señor de la tercera edad. Realmente pues salir con una mujer bastante más joven que él, fuera como fuera, pues era algo para darle un poco de atractivo. Gran compositor, un magnífico compositor Armando Manzanero. Pero bueno, pues digo, solamente eso, porque realmente hizo grandes éxitos, realmente logró éxitos increíbles, tanto como compositor como con sus canciones cantadas por innumerable cantidad de cantantes de diferentes géneros y tipos y todo. Pero dice Tenax, insisto, ¿quién es Zabaleta? Bueno, pues buena pregunta. Buena pregunta, mi querido Tenax. Susana Zabaleta. La que salió en Ah, bueno, sí, me dice mi esposa y me lo recuerda. ¿Te acuerdas de la película Tenax de Sexo, Pudor y Lágrimas? Bueno, uno de los personajes, aparte de Bichir, aparte de otros más, el otro cuate que creo que es cubano, no sé qué, era Susana Zabaleta. Uno de los personajes era Susana Zabaleta. Bueno, más allá de eso, realmente canta, dice que es medio soprano, medio no sé, pero en realidad pues no. O sea, honestamente no es gran cosa. Pero pues levantó un poco su carrera cuando Armando Manzanero todavía vivía y ella hizo giras con él y pues lo hacía un poco divertido por el morbo. Eso era, eso era el morbo de que ella era disque sexy y Armando Manzanero como que ahí bromeaban con ese tipo de cuestión. Pero fuera de eso, realmente Susana Zabaleta no es nada. Pero bueno, vamos al tema político, que eso es realmente fuera del tema ahorita lo que estamos hablando. En una entrevista, ambos individuos, Susana Zabaleta y el burro Van Rankin, compararon al gobierno actual, fíjense, con los gobiernos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, en cuanto, según ellos, a la falta de libertades. No son los únicos, digo, toda la derecha lo hace, lo ha hecho, se la pasan diciéndolo, que estamos en un gobierno autoritario, que es una dictadura y todo este tipo de burradas. Ellos lo extendieron más, empezaron a hacer ejemplos, según ellos, de lo que, según su punto de vista, se parecen gobiernos como el actual. Supongo que también se refieren al de Andrés Manuel López Obrador y el de Luis Echeverría y el de Díaz Ordaz. No, pues, en realidad, híjole, no sé a ustedes, digo,
yo me imagino que ustedes también, igual que a mí, pero a mí me resulta considerablemente estúpido, o sea, realmente muy, muy estúpido, que personas que vivieron esos tiempos, como yo, como quizá algunos de ustedes, no sé qué edad tengan ustedes, amigos Tenax, los demás qué edad tendrán, los que están en este en vivo, pero bueno, gente de más de 50 años, como yo, dice Lucía Martínez, yo, bueno, gente que somos mayores de 50 años, como el Burro Van Rankin, como Susana Zabaleta, que ya debe andar bastante más arriba, yo creo que del 60 años quizá, o más, no lo sé. Gente de estas edades, pues realmente vivimos esos tiempos. ¿Cómo es posible que alguien que vivió esas épocas sean capaces de hacer semejante comparación? O realmente no la vivieron, o se están haciendo idiotas. Se entendería, digo, yo pienso, se entendería quizás, y eso quizás, en personas ignorantes o de la historia de México, o en personas realmente más jóvenes, personas de 20 años, menores de 20 años, de 18, de menos de 18, igual de veintitantos, quizás 25, 24 años aún, y bueno, ignorantes de la historia, pero jóvenes. Porque pues en ellos podría entenderse, podría en dado caso llegar a entenderse la confusión o que los manipulen con esta serie de mentiras. Pero por si acaso aquí en el chat y aquí en el en vivo hay gentes de este tipo, gentes que pueden sentirse engañados por estos argumentos de este par de locos, de lunáticos, de falsos, de mentirosos, vamos a hacer una especie de recuento muy breve, muy breve, de lo que fueron gobiernos como el de Díaz Ordaz, como el de Luis Echeverría, nomás para que nos demos cuenta de lo que son realmente gobiernos autoritarios, gobiernos represores, gobiernos dictatoriales, y bueno, pues vamos a ayudar un poco al debate en este sentido y al análisis. Dice Lucía Martínez, es que esa gente ardían lo que querían, nadie les quitaba, nada bien tranzas. Así es, lo que pasa es que realmente pues eran tranzas y pues como ellos acumulaban, pues estaban muy a gusto. Mi querida amiga Lucía, tienes toda la razón. A ellos no los tocaban ni con el pétalo de una rosa, no vivían ese tipo de cuestiones y estaban muy a gusto. Pero no se puede acusar al gobierno actual de represión, de autoritarismo, comparado con esos gobiernos, porque aunque ellos no hayan vivido eso por ser privilegiados y no ser víctimas del autoritarismo, vivieron en esa época, debieron haber visto lo que pasaba con otros mexicanos que sí vivieron esos tiempos, como los del 68, lo de Jueves de Corpus del 71, etcétera, etcétera. Pero ahí les da el resumen. Digo, es muy breve, ¿no? Nada más para callarles la boca. Represión del ejército y de las fuerzas de seguridad. Represión fuerte, pero fuerte en serio. ¿Y qué significa represión de las fuerzas de seguridad y del ejército? Pues asesinatos sumarios. Asesinatos y persecución de disidentes o de gente inocente acusada de ser disidentes políticos. Asesinatos sumarios. Incluso algunos acusados de ser disidentes asesinaron no solo a ellos, o los desaparecieron, sino que a sus familias enteras, como las familias de Lucio Cabañas o de Genaro Vázquez, que no solo se limitó el gobierno represor de esos tiempos a asesinarlos a ellos, a los líderes, a los ideólogos, a los, en dado caso, guerrilleros o gente que estaba en contra del gobierno, sino que masacraron a sus propias familias. Entonces, desaparición forzada, encarcelamiento de disidentes políticos. Ahí estuvo Alberto Castillo, que yo platiqué hace rato, lo mencioné hace rato. Ahí estuvo José Revueltas. Ahí estuvieron tantos y tantos líderes, ahí, los líderes del 68, que luego quedaron libres, varios de ellos. Bueno, porque se les dio el beneficio después de varios años de estar en la cárcel. Entonces, encarcelamiento también de disidentes políticos, desaparición, acuérdense de Rosario Ibarra de Piedra, que nunca encontró a su hijo, y a todos los que jamás encontraron a sus hijos desaparecidos, que los tiraban al mar, como en Argentina, como en Chile, como en tantos otros países. Una restricción total, absoluta de la libertad de prensa. No había libertad en lo absoluto en la prensa. Bueno, ¿qué tan no había libertad de prensa o de expresión o de manifestación
que pasó lo del Jueves de Corpus, pasó lo del el movimiento del 68, lo de Tlatelolco, persecución, amenazas y hasta asesinatos de periodistas. Los periodistas no podían decir lo que pensaban, si no pregúntenle a los descendientes de Manuel Buendía, lo que le pasó a Manuel Buendía por ser un periodista crítico y por dar a conocer la verdad de los nexos del gobierno con el narcotráfico en esos tiempos. Le costó la vida, y no solo a Manuel Buendía, sino a muchos otros. Eso es solo un ejemplo. Persecución, amenazas y obviamente amedrentamiento a los periódicos, cierre de periódicos, amenazas a los medios de comunicación, a la televisión, al radio, a todos los medios de comunicación. En el mejor de los casos corrían a los periodistas que estaban diciendo verdades, pero en el peor los asesinaban como Buendía o los desaparecían, y hay muchos ejemplos de eso. Todo eso por solo mostrar algunos ejemplos. No podemos tardarnos tanto realmente es muy claro lo que se vivió en la época oscura, en esa época en donde todo era represión, todo era autoritarismo. La guerra sucia, la llamada guerra sucia, no es un calificativo así sencillo ni gratuito. Fue la guerra sucia, fue el gobierno en guerra contra el pueblo, en una represión absoluta contra el pueblo de México. Bueno, solamente unos ejemplos. Ahora, y la pregunta, ahí va la pregunta. Con todas las libertades actuales plenas de expresión, manifestación, prensa y medios de comunicación, escritos, televisión, radio, que de manera con un total libertinaje descarado y además ofensivo critican, ridiculizan, mienten a los miembros del poder, al presidente mismo, a la presidenta misma, a toda la estructura de poder, a todo el poder actual de México y el del sexenio anterior. Bueno, con todo el libertinaje que tienen, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo diablos pueden comparar los sexenios de la guerra sucia, con la libertad plena que existe ahorita? Tan es así que pues no hay ningún encarcelado político, ningún disidente político encarcelado. Sino, ¿dónde está Ricardo Anaya? ¿Dónde está Alito Moreno? ¿Dónde está el mismo exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca? ¿Dónde están los periodistas perseguidos, desaparecidos, asesinados? Nada que ver. Nada que ver. O sea, digo, es ridículo verdaderamente, es estúpido, es muy ignorante que este tipo de personajes pretendan engañar a la gente con un discurso tan estúpido, tan absurdo, tan nefasto, mintiendo. ¿Cómo diablos pueden comparar? Es un extremo. Es la libertad plena, en donde ellos ejercen un libertinaje, precisamente por una libertad plena, con una represión absoluta. O sea, es todo lo opuesto. Bueno, vamos a seguir con el tema a cambiar el tema para hablar del informe de la presidenta en el Zócalo. Fíjense, vamos a tocar algunos puntos importantes de lo que se rescata del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo. De manera resumida, podemos decir 19 reformas constitucionales, entre ellas una que garantiza la igualdad sustantiva de las mujeres, más de 450 leyes, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Dice Liliana, eso es muy cierto, yo lo recuerdo, callaban a todos. Sí es, o sea, no es poca cosa. Pregúntenle a los comediantes, pregúntenle a Héctor Lechuga, a Chucho Salinas, pregúntenle, bueno, ya no los pueden preguntar, pero si les hubieran preguntado a ellos, a Héctor Suárez, o sea, lo que les costó, las amenazas, lo que les costaba. Entonces les digo, les digo, más de 450 leyes, entre ellas la reforma al Poder Judicial, niveles récord. Palillo también, tienes razón, y Palillo fue muy valiente, pero siempre estuvo en peligro, mi querido Tenax. Palillo fue un muy buen ejemplo, una valentía impresionante que sobrevivió todo eso, pero realmente era un caso único, pues, o sea,
Un caso de que sobrevivió a la persecución, al amedrentamiento, a todo tipo de amenazas. Era increíblemente valiente Palillo. Y bueno, pero fue un caso único, realmente. Entonces les digo, niveles récord de inversión extranjera directa, uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo. Niveles de desempleo, uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo. Una moneda estable a lo largo de todo lo que va este sexenio y el anterior. La inflación anual en septiembre es del 3.7%. 3.7% de inflación en este mes pasado de septiembre. No es un pensamiento ilusorio. Son los resultados de los primeros 12 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. No es una mentira o una cuestión caricaturesca o una cuestión de maquillaje a los números. No. Son datos oficiales, son datos del INEGI y datos corroborados por el Banco Mundial y por organismos internacionales. No es ilusorio. Son claramente los resultados de estos primeros 12 meses de gobierno más lo que se avanzó el sexenio pasado. Entonces, la presidenta dijo en el discurso que con todo esto, pues es claro que la 4T se consolidará, se va a consolidar, está en proceso de consolidación, es el segundo piso de la 4T definitivamente, y la presidenta dijo muy claramente que quienes roben y traicionen al pueblo enfrentarán la justicia. Ya ha habido algunos ejemplos de esto, seguimos esperando por ahí algunos personajes que ya sabemos y ya mencionamos hace un poquito, bueno, en el caso particular de Adán Augusto, pero bueno, dijo la presidenta y prometió: quienes roben y traicionen al pueblo enfrentarán la justicia. Y ya ha habido casos en la Secretaría de Marina que, pues sí, se ha visto, y en otros ámbitos que han ido por ellos y sí han enfrentado la justicia. ¿Qué es todo esto realmente? De manera sintética, yo se los voy a decir. SEMA dice: aquí se trabaja por vocación, no por dádivas. Así es. Lo dices por un comentario por ahí en el chat, tienes toda la razón, y gracias por el apoyo, mi querido amigo SEMA. Es totalmente cierto. No, aquí es completamente una labor que estamos haciendo por la Cuarta Transformación. Ustedes me apoyan, yo doy la información, y es un hobby que hacemos con mucho gusto por el bien de México, por lo que nosotros consideramos que es el bien de México, por nuestra manera de pensar, y ya, eso es todo. No hay nada más que eso. Bueno, Claudia, bueno, les decía yo, un movimiento popular, un movimiento plebeyo, un movimiento único, realmente único, de los nacos, de los morenos. Comenzó un proceso democratizador, un proceso transformador, que ya es una referencia no solo para la región de Latinoamérica, sino que es una referencia ya para muchas izquierdas en todo el mundo. Y no lo digo yo. Hay que ver los periódicos en Europa, hay que ver los periódicos en Latinoamérica, lo que dicen los medios. Hay muchos ejemplos en las redes sociales también. Pueden ustedes checarlo. Realmente el modelo mexicano es un modelo, es una guía. Es sin duda una guía, una receta ya, la mexicana, ante un mundo lleno de injusticia social que amenaza con triunfar. Y bueno, en algunos lugares, en algunos países, desafortunadamente como Argentina o Ecuador, pues ya lo ha hecho, ya ha triunfado en perjuicio de la población, en perjuicio del pueblo de esos países hermanos, por ejemplo. México propone todo lo contrario a este mundo lleno de injusticia social. México propone un Estado capaz de preocuparse por los que menos tienen y ponerlos precisamente a ellos, a los que menos tienen, como prioridad. Por el bien de todos, primero los pobres. Y también México propone establecer mejoras para la mayoría de la población, mecanismos para poder ampliar los beneficios de la economía a un gran sector, la gran mayoría, 70-75% de la población de todo el país. Dice SEMA, es un cambio nuevo que no lo vieron venir los neoliberales. Así es, no lo vieron venir, ni en México, ni en el resto del mundo. Y por eso hay tanto coraje, por eso hay tantos ardidos, mi querido amigo SEMA. Entonces, es una alternativa de paz, la mexicana,
es una alternativa de tolerancia y de respeto, además de la ampliación de unos derechos que en la mayoría de los países han empezado a peligrar, y no solo en nuestro ámbito, no solo en Latinoamérica, son beneficios que se habían logrado a lo largo de décadas y décadas de lo que es el bienestar social, de lo que es el estado de bienestar. Muchos países, incluso de Europa, han estado perdiendo ese estado de bienestar. Lo que habían ganado durante muchísimos años, países europeos como Francia, como Alemania, como España y el Reino Unido, lo han ido perdiendo con las reformas neoliberales. Ese tipo de beneficios del Estado social, el Estado solidario con el pueblo, eso lo han estado perdiendo en varios países, incluso les digo de Europa, no nada más de nuestro contexto. Ese discurso neoliberal, el discurso de los neoliberales, de que no hay dinero, pues el modelo mexicano ha demostrado con creces que sí lo hay, que claro que lo hay, que claro que lo había. El presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum han demostrado claramente que pues no es que no haya dinero. ¿El pretexto cuál era en la época neoliberal? No, es que hay que vender las empresas públicas porque pues no hay recursos, no hay dinero para las obras sociales, no hay dinero para invertir en México, que lo tiene que poner la iniciativa privada porque el gobierno no tiene dinero. Ya se demostró que es falso. Claro que hay dinero, los recursos han salido del gobierno, han salido de los impuestos de todos nosotros. Que no me malentiendan aquí los que siempre, los de la derecha que siempre atacan, no es dinero del gobierno, no es dinero de los mexicanos. Claro que es dinero de los mexicanos y ahora se gasta en los mexicanos, esa es la diferencia. Con los impuestos de los mexicanos ahora no se va a los bolsillos de Enrique Peña Nieto, de Calderón, de Gurría, de este tipo de personajes siniestros que se enriquecieron con nosotros, o de Fox, sino que se destina a obras de todo el pueblo de México. Entonces, de que hay dinero y bastante, hasta para comprar una refinería y construir otra, y muchas cosas más, carreteras, etcétera. Claro que lo hay, claro que hay dinero. Mentira neoliberal. Eso es lo que promulgaron. O sea, que se puede ser un país más rico, más próspero, sin ser cruel, y perjudicar sistemáticamente a los que menos tienen. Se puede, claro que se puede. Y si somos más ricos como país cada año, la pregunta que les hago es, ¿por qué podríamos creer nosotros ilusamente, estúpidamente, infantilmente, que hay menos dinero precisamente para los que más lo necesitan? ¿Por qué si el país avanza a nivel macroeconómico cada año y está entre las 12 economías del mundo, por qué podríamos nosotros creer que hay menos dinero para los que más lo necesitan? Eso estaba mal, es una mentira. Mira todo lo que ha robado el Alito, dice Lucía. Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar de tema a ver si nos da tiempo, porque es un tema largo. A ver, déjenme ver si me da tiempo. Bueno, vámonos rápido con el tema. ¿Qué pasó con los secuestrados por Israel? ¿Ok? Vamos con el tema de Gaza porque es muy importante y es lo que está aconteciendo en el mundo. Nos quedan un poquito más de 10 minutos y ahí les va. En total los israelíes liberaron a 171 activistas. 171 activistas de todo el mundo fueron liberados. Ya la semana pasada les dije cuántos eran mexicanos, cuántos eran de España, cuántos eran de diferentes países. Creo que de España no lo dije, pero bueno, eran bastantes, creo que eran más de 20 de España. Bueno, ya liberaron a 171 activistas, pero ¿qué creen? Siguen 138 detenidos. Todavía de esta Global Summit flotilla, todavía los israelíes tienen en cárcel, en jaulas, a 138 activistas detenidos. Pero a mí no me salen las cuentas. Si ustedes suman 171 liberados y 138 detenidos, pues no me salen los 400 o más de 400 que fueron secuestrados. Así que ahí habría que ver, hay alguna información que está faltando, está medio raro, Dicen que solamente quedan 138 detenidos, pero no me salen, les digo, no me salen, a mí no me salen las cuentas. Bueno, vamos a eso, mi querido Sema, en eso estoy, ahorita les voy a decir, liberados pero humillados y golpeados, exactamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores logró la extradición de 6 mexicanos desde Israel, dentro de estos que estaban
fueron liberados, de los 171, 6 eran mexicanos, y pues ya Relaciones Exteriores ya logró la extradición, e incluso el embajador de México en Israel los va a acompañar en el vuelo de Israel a México para custodiarlos, para, digamos, protegerlos, y bueno, ya vienen para acá los mexicanos. Los secuestrados de la Global Summit Flotilla vivieron todo tipo, como decía mi querido amigo Sema, todo tipo de vejaciones y faltas a sus derechos humanos más elementales durante el cautiverio al que fueron sometidos. ¿Cuáles? Bueno, ahí les van, mi querido Sema. Los hincaron durante horas, les prohibieron el acceso a medicinas y alimentos, nunca les dieron agua potable, agua de garrafón, nunca les dieron acceso, no les dieron alimentos, les negaron las medicinas, había gente diabética y entre otras cosas, dijeron que ellos no tenían médicos para animales, solamente tenían médico para humanos, que con la pena a ellos no los podían atender porque no tenían médico para animales. Dice Tenax, dice Sema, Israel está jugando con fuego porque el mundo árabe va a intervenir. Pues mira, Sema, ojalá. Pero ¿sabes qué, mi querido amigo Sema? El problema que yo veo es que hay países árabes que, aunque son árabes, no digo Irán, no digo otros, Pakistán, por ejemplo, hay países árabes que están, como Egipto, aliados, Arabia Saudita, están aliados con Occidente, están aliados con Israel, están aliados con Estados Unidos. Tienen bases como Qatar, tienen bases de Estados Unidos. Entonces, ojalá, pero no es tan fácil, ojalá. Este genocidio no ha logrado eso, ni siquiera ha logrado eso en las comunidades árabes. Bueno, les digo, les prohibieron todo eso, alimentos, agua, medicinas, los amarraron, los pusieron contra el piso mientras los humillaban, los golpearon, no los dejaban dormir de noche, es una forma clásica de tortura, no dejarlos dormir durante la noche. Cada hora durante la noche llegaban a gritarles y los obligaban a pararse, a estar parados durante horas y horas. Hubo mayor violencia hacia los que eran morenos, hacia los que tenían un look que no fuera europeo, que no fuera rubio, que no fueran blancos. Hacia ellos hubo mayor violencia. Les quitaron el velo a las mujeres musulmanas, desnudaron a la gente, les cambiaron de ropa y les pusieron ropas grises a todos para quitarles su individualidad. A Greta Thunberg, la activista muy importante, la principal líder del movimiento, esta muchacha sueca, pues la amarraron y le tomaron fotos junto a la bandera de Israel, la quisieron obligar a besar la bandera de Israel, la golpearon. Muchos de los testigos dijeron que a ella la golpearon, ella no lo dijo, no lo quiso decir, no quiso reconocerlo. Ahorita les digo un poco más, a ver si me da tiempo, de lo que ella dijo al salir, porque ya después de ser liberada dio un discurso. Insultos realmente aberrantes, aparte de todo lo que les acabo de decir. Imagínense negarles agua, negarles alimentos, negarles medicina y decirles que no podían atenderlos con medicinas o con doctores porque eran animales y ellos no tenían médicos de animales. Bueno, insultos como ¿qué haces aquí si eres indígena? Total racismo, un increíble racismo. Si tú eres indígena, si tú vienes de un país lejano en donde eres indígena, ¿qué diablos haces aquí? Ustedes son animales, les decían una y otra vez, les gritaban. Y amenazas como la que les voy a decir, les decían, si somos asesinos de bebés, así les decían, si nosotros somos asesinos de bebés, imagínense lo que les haremos a ustedes. ¿Cómo ven eso? Si nosotros somos asesinos de bebés, imagínense lo que les vamos a hacer. Imagínense nada más el cinismo, la desfachatez de haberles dicho eso, de haberles gritado eso, reconociendo abiertamente que pues no les importa si ellos son capaces de matar bebés, que les pueden matar a estos activistas, adultos, grandes. Les querían obligar a afirmar que ellos habían cometido un delito, o sea, los activistas, que habían cometido un delito y que eran culpables, que eran terroristas. Los querían obligar a afirmar que eran terroristas
y que estaban en contra del gobierno del Estado de Israel y que estaban queriendo atacar al gobierno de Israel como terroristas. Les pasaron un documento en hebreo, no en inglés, no en español, no en francés, no en inglés, no. Les pasaron un documento en hebreo para supuestamente deportarlos en 72 horas. Según ellos, si firmaban ese documento, pues ellos solicitaban o pedían que se les deportara en menos de 72 horas para que ellos fueran voluntariamente, pidieran su deportación, su salida de la cárcel o de la detención en la que estaban, y no lo cumplieron. No cumplió esto Israel y los detuvieron mucho tiempo más de las 72 horas, independientemente de que el documento estaba en hebreo, y la mayor parte de los activistas pues se negaron a firmar algo que no sabían que era lo que estaban firmando. Nos hacemos nosotros, amigos, ya antes de terminar esto, y ellos, los activistas, también se hicieron una pregunta, aparte de varias, ¿no? Una pregunta muy básica para el gobierno de España particularmente. ¿Para qué mandó España un barco de protección para la flotilla si lo iban a retirar a final de cuentas? ¿Qué caso tenía mandar un barco dizque a proteger a la flotilla, dizque a proteger a los barcos de activistas, voluntarios, si a final de cuentas el gobierno de España iba a retirarlo, iba a regresarlo y los iba a dejar solos por su cuenta? Y eso que España tenía el mayor número de activistas dentro de este conglomerado de voluntarios de todo el mundo. Creo que habían más de 20. Eran uno de los países que más activistas mandó en este grupo de la flotilla, de los Global Summit Flotilla. Les decía yo antes de terminar, ya se me está acabando el tiempo, que al salir del cautiverio, la activista, la principal líder, digamos la más visible, Greta Thunberg, la sueca, esta muchacha muy joven realmente, muy importante dentro del activismo mundial y en este caso particular, salió y dijo, entre muchas cosas, un discurso muy fuerte en contra de Israel y del genocidio que se está viendo a los ojos. Estamos siendo testigos de un genocidio, lo hemos dicho en otras ocasiones la semana pasada, a los ojos de todo el mundo, en vivo estamos presenciando un genocidio y nadie hace nada. Se extrañó y de sus gobiernos, de los gobiernos de Europa, y dijo que no la representaban, que los gobiernos de Europa, a ella y a los activistas, pues no se sentían representados por ellos porque eran juez y parte, porque ellos estaban siendo parte al financiar con armas, al seguir apoyando al Estado de Israel, estaban siendo partícipes y cómplices de este genocidio. Entonces no se sentía representada por estos gobiernos europeos. Dice Sema, dice la Biblia que la vara con que mides serás medido. Ajá, así es, les va a tocar un castigo muy fuerte, divino, estoy seguro. Y bueno, pues a ver, entonces les decía yo que Greta, al estar ahí afuera en el discurso, una de las cosas más relevantes que dijo es: ustedes piensan que yo les voy a decir las vejaciones que sufrimos vejaciones durante el cautiverio, durante este secuestro, y en realidad, pues sí, sufrimos cierto tipo de vejaciones, pero no voy a abundar en eso y no voy a hablar de esas vejaciones y de esos abusos, porque ese no es el tema, porque esa no es la historia, porque eso no se puede comparar con lo que están viviendo diariamente los miembros del pueblo palestino. Toda la población palestina está viviendo cosas mucho más terribles, mucho más horribles que lo que nosotros pudimos haber experimentado, vivido y sufrido durante estos días. Y dicen que a ella le hicieron vejaciones muy horribles, la golpearon y ella no lo reconoció. Ella valientemente dijo: no, es que no es el tema, nosotros no somos el tema, lo que a nosotros nos haya pasado no es lo relevante aquí, lo relevante es lo que está viviendo el pueblo palestino. Y lo triste, dice ella, lo triste, dice ella, es que tengamos que ser nosotros y no nuestros gobiernos, que no nos representan, los que estemos haciendo esto. Que ante la desidia de los organismos mundiales, de los gobiernos internacionales, de los organismos internacionales conjuntos como la ONU, hacia toda la desidia, la inacción, tengamos que ser gente de la población civil,
de los países voluntarios los que estamos exponiéndonos, los que estamos haciendo esto para tratar de detener el genocidio. Que nadie más haga algo, que ningún gobierno haga algo, que no se ponga de acuerdo entre muchos gobiernos para hacer algo, para detener esta masacre, para detener este genocidio que está ocurriendo enfrente de nuestros propios ojos. Fue un discurso fuertísimo, muy duro contra los gobiernos europeos particularmente y en general los gobiernos del mundo, pero en particular de los europeos, que bueno, ojalá todo esto cuele, todo esto pese, todo esto ya realmente llegue a algo, porque realmente hasta ahora no ha habido respuesta más allá de discursos, más allá de pronunciamientos, más allá de reconocimientos de Palestina a nivel internacional de la mayor parte de los países del mundo, más allá de, no sé, algunos pocos países que han roto relaciones con Israel. No hay sanciones económicas de países, mucho menos de Europa, contra Israel. O sea, realmente es lamentable que no haya habido acciones conjuntas fuertes contra Israel por todo lo que está ocurriendo y lo que está llevando a cabo el gobierno sionista de Israel. Es triste, es lamentable. Y pues ya va otra flotilla, se están armando barcos, bueno, no armando, al decir armando es equipando, obviamente van sin armas, evidentemente son voluntarios, son gente que lleva alimentos, medicinas, apoyo logístico de diferente tipo para la población civil, para la población que está en Gaza sufriendo este genocidio. Pues ya va otro embarque, ya van más barcos de voluntarios arriesgando su vida sin protección de ningún gobierno de los países donde van estos voluntarios, de ninguno de los países de donde son nacionales estos voluntarios que van en barcos civiles a llevar ayuda humanitaria, porque eso es, ayuda humanitaria a la población de Gaza. Y Israel incluso atacando a este grupo, a esta flotilla, atacándolo con drones, bombardeándolos y, como ya vimos, secuestrando a este grupo, que ya una parte ya lo liberó, pero van más voluntarios. ¿Qué va a hacer Israel? ¿Va a seguirlos secuestrando? ¿Va a seguirlos amenazando? ¿Va a seguir burlándose de ellos? ¿Va a seguir atormentándolos, torturándolos, tratándolos como si fueran realmente enemigos del país, cuando lo que ellos están haciendo es llevando apoyo, llevando ayuda humanitaria? Esto no tiene precedente en la historia del mundo. Yo creo, no sé, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Corea, ni en la Guerra de Vietnam. O sea, gente de organismos internacionales, gente que va a llevar ayuda humanitaria, dice Tenax, drones con gas pimienta. Así es. Dice Sema, ¿ya te olvidaste, Israel, de los hornos crematorios? Pues sí, ya se olvidaron. Y bueno, porque pues son sionistas. Y los sionistas fueron realmente prácticamente, yo creo que aliados de Hitler. Hitler hizo pacto con ellos, no con el pueblo judío como tal, el pueblo base, el pueblo judío normal, no, con el sionismo, con este grupo de líderes ultra fanáticos de derecha, fascistas del pueblo de Israel, que son un grupo. El sionismo es un grupo que tomó el poder y que son los que están dueños del Estado de Israel. No son como tal el pueblo judío nada más, o sea, el pueblo judío de base, de a pie, de calle. De hecho, hay muchos judíos en Estados Unidos, en Europa y en el mundo que están protestando en contra de lo que está haciendo Israel, y están protestando, están manifestándose a favor del Estado palestino y en contra del genocidio. Entonces, no se trata de una cuestión contra los judíos o una cuestión que los judíos estén realizando como pueblo judío. Es el sionismo, mis queridos amigos, mi querido Sema, mi querido Tenax, que ellos lo que están haciendo es eso, son ellos los que lo están haciendo. Y es muy lamentable, sí, ciertamente es muy lamentable que sean miembros, algunos miembros de ese mismo pueblo que sufrió las vejaciones del Holocausto, los que estén llevando a cabo otro holocausto contra un pueblo distinto, contra el pueblo palestino. Es increíble y es injusto, es inhumano
no tienen un ápice de humanidad. Lo que debería hacer el mundo ya es reaccionar de manera fuerte, de manera contundente, de manera incluso militar, en contra del Estado de Israel, como lo han hecho en otros casos, como ¿por qué no? Si han tirado gobiernos como el de